acá en la 11 en el 14, como siempre en Canal TVR. Te invito a que nos busques en YouTube como Canal TVR. Te suscribas, le pongas like, toques la campanita, compartas nuestro contenido. Lo mismo que también tenemos en redes sociales, porque somos muchos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Hoy, como siempre los días lunes, es día de análisis policial, con los casos criminológicos que conmovieron al país a través de sus 11 claves y el talento del abogado y criminólogo Diego Cobo. Aplausos para él, don Diego. ¿Cómo estamos? Oye, sí, lo mismo digo, y ahora con un caso que le denominamos, ¿cierto?, el enigma del Colegio Bautista de Temuco, y que tiene que ver con la muerte por asesinato de la ciudadana norteamericana Erika Hagan, hecho ocurrido hace ya varios años, pero que deja un montón de dudas respecto a la imposibilidad de hacer justicia, ¿no? Efectivamente, gracias por la invitación nuevamente, saludando a todos los espectadores atentos a estos casos enigmáticos a puertas cerradas. Hoy día hablaremos de un caso del año 2014, donde queda registrado como uno de los casos históricos judiciales al sur de nuestro país más enigmáticos. Hablamos de un homicidio a una ciudadana extranjera, y ojo que cuando uno habla sobre la agresión a un delito tan escabroso, tan violento, una ciudadana extranjera, uno se imagina lo peor, pero de pronto las cosas y los misterios están más cerca de lo que uno se imagina. Es verdad. Vamos entonces con la primera clave de este caso, Erika Hagan, ¿cierto? El enigma del Colegio Bautista. Erika Hagan, ciudadana estadounidense, norteamericana, claro, que llega a nuestro país, entiendo yo que en una política de intercambio o de profundizar ciertos conocimientos, ¿no? Efectivamente, Erika Faith Hagan, de 22 años, llega al Colegio Bautista de Temuco por intercambio a prestar apoyo en inglés. Una persona alegre, una persona comedida, una persona que explicaba muy bien esta lengua, pero que brutalmente fue asesinada. Por eso acá, una voluntaria ejemplar, una amenaza oculta. ¿Por qué? Porque ella vivía en dependencias del mismo colegio en un departamento, ¿ok? Y nada hacía sospechar, como decía el gran Carlos Pinto, que en esa arteria, en ese mismo lugar, el mismo colegio, iba a ocurrir los hechos que ya estamos comentando. Bueno, cuéntame los antecedentes entonces de cómo era el día a día de esta chica en Temuco. Por eso, punto 2, la dinámica, el entorno y el infierno interno. Exacto. Ocurre que ella llega a Estados Unidos a los 22 años del año 2014 a prestar clases de inglés, de apoyo estudiantil, y nada hacía sospechar que le dan un departamento al interior del mismo colegio. Y ahí parte la primera vulnerabilidad. Yeah. ¿Por qué? Porque ella sola, sin redes de contactos propias, nativas, la misma dinámica, un lugar semiabierto, empezaba a rondar distinta gente. Entonces el ambiente se hacía hostil. Sin perjuicio de ella, nunca habían entrado a su departamento. Yeah. Y aquella noche, que el descalabro, entran a su departamento y se comete este crimen. homicidio. Vamos al punto 3 entonces, que nos dice acá: la detonante de la tragedia. Septiembre de 2014, entiendo que este ingreso para cometer este crimen se hace de noche, en un contexto donde había muy pocas personas en el colegio. La tarde-noche del 5 de septiembre de 2014 se presume esa fecha. Ya. Se presume porque vamos a ir viendo a lo que vamos relatando, que no queda clara la fecha, por cuanto ella se encuentra en una tina con heridas craneales de gravedad, totalmente desnuda, y donde también sus dispositivos electrónicos estaban incendiados. O sea, en el fondo, esto le agrega antecedente al crimen. Sí, sí. Hubo premeditación Claro. y alevosía. Y por lo demás, pero al margen de eso, que independientemente de su comprobación o no, incluso el agresor, que se desconoce hasta el día de hoy, dejó andando el agua caliente para poder borrar toda evidencia orgánica. No contento con eso... O sea, inundó en la Sí, pieza. y no contento, el latín en este caso, Claro. y no contento con eso, quemó sus dispositivos electrónicos. No, es tremendo lo que ocurrió ahí, en un contexto además donde este era un colegio religioso, ¿no? Lógicamente, un colegio religioso, y nos damos cuenta de cuáles son las características, cuál era el móvil finalmente económico, vamos a ir viéndolo, porque Es no verdad. era económico.
Punto 5 entonces, o 4, perdón. La estrategia de defensa y las contradicciones. Primero entonces, esto entiendo que la muerte de ella no se conoce el mismo día. Cuéntame un poquito sobre ese contexto. En realidad no se conoce la fecha exacta, porque fue encontrada. El cuerpo no ha sido oído. Se fue encontrada muerta con heridas craneales de gravedad, con el agua caliente corriendo, pero se presume el 5 de septiembre. Las contradicciones, que como era la tarde-noche y no había gente en el colegio, las primeras indagaciones atacan que el Rondín, vamos a ver el nombre más adelante, es la principal víctima. Pero la verdad que no era así. Vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué? Porque el suceso fue contaminado. Y aquí está el punto central. Los hechos fueron contaminados. Vamos a ver por qué. La prueba clave, el número 5, el atizador de chimenea. El atizador de chimenea, que es un fierro, claro, con el cual uno va acomodando los leños en la chimenea. Si usted tiene una parrilla y tiene un fierrito para acomodar el carbón, bueno, ese es el atizador de carbón. Claro, la policía científica indicó que el arma homicida era un atizador de chimenea metálico encontrado en el lugar. Al darle pruebas biológicas, efectivamente tenía rastros de ADN del Rondín que estaba ahí. Pero posteriormente la defensa y los peritos criminalísticos se dieron cuenta que esto estaba alterado y que tenía rastro de ADN de personal policial. ¿Qué me dice? Claro, entonces en el fondo también pudo haber ocurrido un mal trabajo del sitio del suceso. Efectivamente, y eso es lo que vamos a ver en el punto 6. Vamos a verlo de inmediato, que dice acá, el testigo silencioso que despertó. El testigo silencioso que despertó porque, a diferencia de otros casos, aquí no hubo un sobreviviente físico, Rodrigo, y espectadores. Ocurre que las pruebas tecnológicas actuaron como un testigo silencioso, pero no pudieron relatar nada porque sus pertenencias, sus dispositivos tecnológicos fueron quemados. Y más allá de ello, su reloj de pulsera, que estaba bajo una cadena de custodia estatal, la verdad que desapareció misteriosamente, lo cual silenció permanentemente las líneas de investigación criminal. O sea, por un lado, no tenemos la víctima viva, lamentablemente, pero tampoco los demás indicios de del sitio del suceso pudieron revelar algo porque estaban quemados y desaparecieron extrañamente. Bueno, me imagino yo, seguramente lo vamos a tocar después también, ojo con aquello, pero al tratarse de una ciudadana extranjera, las policías de ese país también están preocupadas, ¿no? Pero efectivamente, vamos a ir viendo con eso el punto 6. Claro. Vamos al siguiente. Punto 7, digo. El perfil psicológico, tesis de envidia o celos patológicos. La verdad que esto queda ya zanjado a través de la motivación que tuvo. Heridas craneales, desnudez, afectó su intimidad, quemó aparatos tecnológicos. Aquí no fue un brote de hostilidad. Si aquí lo que hubo fue un crimen pasional. La línea que se trata de... Más que, evidentemente, no es... Cuando hablamos de crimen pasional, no quiere decir que ella estuviera en una relación. No. Puede ser una de las partes que está obsesionada con la persona y que acomete acciones. Efectivamente. ¿No? Y dado el sitio del suceso, que estuvo bastante alterado, se trata de llegar que no fue una hostilidad, si fue un tema pasional. Esa es la mirada que se da. Pero tenemos que recordar, como vamos a ver, que estaba alterado el sitio del suceso. En este caso, claro, el victimario podría haber estado como bajo un cuadro de obsesión psicótica con Erika. Me gusta, pero no me pesca. Claro, eso básicamente, ¿cierto? ¿Y por qué no me pesca? ¿Y por qué no quiere estar conmigo? Y después estos cuadros psicológicos le dan vuelta. Yo he visto, por ejemplo, historias que están documentadas de secuestradores que creen que el secuestrado está a su agrado. Claro. Algo así como, por ejemplo, con esta serie You, por ejemplo. Claro, exactamente. O Reno, si no me exactamente. Algo parecido. Claro, algo parecido. Punto 8. Las dudas del sistema. O un error policial. O aquí, la red de protección, porque también acá puede operar. De hecho, la familia, hasta el día de hoy, plantea que hay una red de protección. Se acusa que la fiscalía actuó con una mirada sesgada. Que solo siguió una línea. Solamente siguió una línea y también hablan de una negligencia, pero fundamentalmente también hablan de una red de protección, que internamente alguien se intentó proteger, porque la credibilidad de la investigación criminal chilena quedó por el suelo.
Claro. Entonces, ese es el debate nacional a este punto, las dudas del sistema, error policial, orden de protección. La verdad que no queda claro, por un lado negligencia o por otro lado se quería proteger a una persona. ¿La colaboración que prestó la institución educacional fue la adecuada? ¿Estaban interesados en la búsqueda de la verdad? Entendemos que ellos pertenecen a una congregación religiosa, ¿cierto? Religiosa. ¿Cómo lo miramos a la distancia? Prestaron toda la ayuda posible, pero aquí lo importante es que la investigación fue sesgada y el sitio del suceso fue alterado. Ese es el punto. Más allá, o sea, como siempre hablamos, más allá de tu duda razonable, la duda razonable no fue bien abordada porque quedó un flanco abierto lleno de dudas. Lleno de dudas. Y en este caso la investigación estuvo a cargo de la PDI o de Carabineros. De la PDI. De la PDI, claro. Complicado. Estamos hablando de una cuestión que pasó hace 14, 15 años, sí, ¿no? Del año 2014. 2014, claro. Estamos hablando de 12 años, claro. Entonces ya también habían perfilado ciertas técnicas, avanzados en ciertos protocolos que aquí, al parecer, no se cumplieron. Y acá dice 9, el juicio y el desglose de la absolución, que es lo que más le duele a la familia, que hasta el día de hoy, con visitas permanentes, siguen exigiendo justicia y entiendo que han recurrido a cortes internacionales. Efectivamente, porque claro, el único, entre comillas, bueno, no entre comillas, imputado fue el señor Cofré, Domingo Cofré, pero fue totalmente absuelto, porque las pruebas eran insuficientes. Que Domingo Cofré era como nochero, no dan crédito de nada, y la verdad que la persona quedó absuelta. Y rápidamente. Entonces nos damos cuenta. Y la policía jugó todas las fichas a que él fuera el culpable. Él fue. Y fue totalmente eficiente. Y nos damos cuenta que en plena investigación se dan cuenta que el atizador no era, que estaba alterado el sitio del suceso, como ya hemos dicho, que las mismas policías habían tocado el sitio del suceso, lo habían intervenido y que había rastro de ADN de agentes policiales y mínimamente del señor Cofré. Entonces quedó absuelta por una mínima. Ahora, ¿era normal que el señor Cofré pudiera estar en ese lugar que era privado? Ahí está la mirada cegada, porque la verdad que era un lugar privado, pero también tenía interacción de otras personas, no era el único departamento. Entonces decían, el rondín se aprovechó, pero no fue así. Claro, es complicado este caso que al final termina en la denegación de justicia, porque en el punto 10, que lo vamos a ver de inmediato, concluimos lo siguiente: la impunidad y el rechazo a los cierres. El fiscal intentó varias veces cerrar la investigación, no habían antecedentes, no perseverar dentro de las facultades discrecionales de los fiscales, como lo hemos enseñado, ya hemos dicho, pero la madre de Estados Unidos se opone. Se opone porque la verdad de las cosas que encuentra el colmo, que la flaqueza de una investigación criminal tan solo se cierra. Entonces la misma madre ha pedido la reapertura y el forzamiento de esto, y para mayor transparencia, desde la Fiscalía de O'Higgins se han dejado los tomos para que continúe la investigación, pero sin ningún resultado positivo. ¿Y todavía a cargo de la policía o no? Sí. Ya, porque en el fondo, claro, si el sitio del suceso está alterado, si la línea investigativa fracasó, la verdad es que solo, de acuerdo a mi punto de vista, sin ser investigador, habría que encontrar una prueba más allá de todo lo que se ha hallado, o un testimonio, un video, algo que cambie el curso, porque no se puede recurrir a la revisión de pruebas. No se puede recurrir. Porque fueron alteradas. Alteradas. No se puede volver a acusar a este caballero que ya fue absuelto. Efectivamente. Por eso vamos a ver en el punto 11 y después un bonus track: el legado de la tragedia que rompió el mito policial. O sea, esta infalibilidad científica se rompe. Claro. O sea, el descrédito internacional de la policía, criminal en este caso, para investigar, fue totalmente roto. Se fracturó. Este estereotipo, no, la justicia chilena se rompió, porque el sitio del suceso no solamente fue sesgado, sino que los principios de Lockhart, por ejemplo, lo vamos a hablar en otro momento, donde la prueba del suceso no tiene que ser alterada, efectivamente fue alterada. Entonces, da un túnel, una única versión que fue totalmente desbaratada. Oye, y acá cambiaron los protocolos de la policía, su quehacer, a partir de este caso, ¿no? Mira, la verdad que esto fue una tragedia al sistema nuevo procesal penal. Más que cambiar, estuvieron más atentos, porque aquí nosotros nos encontramos un arma sin sangre. Imagínate, un arma sin sangre y con ADN de ambas partes, del investigado y de los que investigan. Un ADN policial, donde una propia funcionaria policial puso las manos, por así decir, en la tina el sitio del suceso, claro. O más que en la tina el atizador, coartadas de ropas falsas, personas, testigos,
indicaron y entregaron ropas de la víctima y se determinó que no era la ropa. Entonces nos damos cuenta que hay muchas fallas. Y aquí, ¿con qué nos encontramos ya finalizando? Con una madre, una familia en realidad. O sea, una familia, una mujer de 22 años muerta, sin justicia. Una madre, en este caso, lo que sale en los relatos, una familia desamparada institucionalmente. Y un descrédito brutal de cómo se hace la investigación criminal en Chile. Totalmente. Y más encima de los ojos de una familia extranjera, que lo que ve acá es que todo se hizo de manera amateur, que no hubo justicia, que la hija lamentablemente falleció sin tener ninguna respuesta y que todo el aparato del Estado ha fracasado. Más allá de que siempre la vida es lo más importante y no hay nada que lo reemplace, esto en un tribunal internacional podría ser una sanción ejemplar contra Chile. Por eso, Rodrigo, es muy interesante. Nosotros hemos visto y revisionado distintos casos y hemos visto la crueldad con que se ha actuado. Pero aquí, más allá de la crueldad, que es evidente, dejarle una tina con heridas craneales abiertas, desnuda, quemado su artefacto electrónico, más allá de eso, que ya es importante, aquí estamos analizando la incompetencia. Se desnuda de la incompetencia. Entonces hay una suerte así de ti el poder, hay una suerte que no saben hacer bien el trabajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ese es el tema en profundo en este enigma. Porque nos damos cuenta que el caso de Cabro Carrera, el caso de Spin, el caso de Hans Poe, etc., se ha logrado, pero este tema deja una vena abierta de cómo se están haciendo las cosas. A tu pregunta, si esto se ha solucionado, más allá de solucionado, yo creo que es un llamado de atención a hacer las cosas bien. Porque en el fondo uno confía en la policía, en carabineros. Yo entiendo que ellos hacen lo mejor con los recursos que tienen, pero hay protocolos, sobre todo en un sitio del suceso que hay que respetar. Y perdónenme, pero esto me lleva también un poco al caso Matute respecto a este anteojera que algunos policías se colocan de solo investigar lo que ellos creen que pasó y no abrirse a otras posibilidades. No se ven otras posibilidades porque todavía las policías, te lo digo en nombre personal, las investigaciones son bajo el principio clásico, es decir, lo que de manual se estudia. No hay una revisión de ciertas técnicas nuevas. Entonces yo creo que por ahí también va estamos un poquito desactualizados en ese contexto. No sé si ¿Es por falta de herramienta o es por falta de disposición? ¿No? Yo creo que es falta de disposición. Más que la herramienta. Sí, es falta de disposición. Porque las policías, fíjate que tienen harta tecnología. Desde el aparato criminal tiene harta tecnología a saber. Pero yo creo que una falta de disposición. Es un lucha institucional. También. O sea, no puede ser, Rodrigo, y lo digo muy brevemente, que si tú eres imputado, estoy inventando y yo te defiendo. La verdad de las cosas es que yo, como defensor penal privado y defensor por el público, siempre hay una buena onda. Pero el fiscal, que es el encargado del Batman, ¿no es cierto?, de defender la sociedad, cuando llega el querellante, no hay una buena onda. Y eso lo puede corroborar cualquier abogado, porque no hay una buena onda en el mismo estrado. Por lo demás, sale un derecho penal del delincuente y para que sea oída la víctima tiene que presentar una querella. Entonces es bastante complejo el tema, siendo que debería ser al revés. Es verdad. Hay un bonus track, me dijiste, ¿no? Un bonus track. No, el bonus track, solamente el bonus track. Yo te voy a dar un bonus track. El arma sin sangre, el ADN policial y coartadas de la ropa falsa. Vengan al medio, por favor, porque hoy día vamos a tener el honor de despedir juntos este programa, querido Diego. Por supuesto, acá está tu tarjeta color azul profundo. Diego Co, abogado, criminólogo, magíster en Derecho Penal de la Unión Europea, abogadoco@gmail.com, su contacto para toda materia donde él la puede hacer útil. Nosotros estamos cerrando este día lunes. Saludo caluroso a todos los niños y niñas que están de vacaciones. Tendremos también cosas especiales para ellos durante el desarrollo de este programa. Como siempre, estamos en vivo y en directo desde las 6 de la tarde en compañía de usted, que es parte de esta comunidad que crece, que aumenta, que explota, que comparte nuestros contenidos a través de redes sociales. Por eso del 11 al 14, todos los días. Exactamente. Nos vemos mañana. Chao. Sigan porque ya viene Chismosos.